Extraña recuperación de memoria de Mancuso. Ahora acusa a Restrepo de muerte de Vicente Castaño. ¿Por qué quiere salirse de JEP, Justicia y Paz? El excomandante paramilitar dijo que el excomisionado Luis Carlos Restrepo mandó asesinar a Vicente Castaño. Además, señala que está evaluando en retirarse en alguno de los dos sistemas de justicia. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien regresó al país el pasado 27 de febrero, tras pagar una pena en Estados Unidos, produce reacciones cada vez que concede declaraciones. En los micrófonos de la W Radio en la mañana de este miércoles, Mancuso señaló que el señor alto comisionado Luis Carlos Restrepo, con el gobierno nacional, organizaron la muerte de Vicente Castaño y nos extraditaron a los demás. Esta es una situación terrible en donde hubo una conspiración desde el mismo gobierno para asesinar a Vicente Castaño, dijo. En contexto, jueza frenó libertad de Salvatore Mancuso por conflicto de competencias, lo definirá la Corte Constitucional. Bueno, gente, se confirma el plan criminal de Gustavo Petro y del paramilitar Salvatore Mancuso. Hoy el guerrillero asesino Gustavo Petro invita a este paramilitar a armar un proceso falso en contra de Álvaro Uribe. Recordarán ustedes, es Gustavo Petro, Iván Cepeda, el que durante años han armado procesos falsos en contra de Álvaro Uribe. Hoy tienen a Salvatore Mancuso. Hoy el guerrillero asesino Gustavo Petro ha pagado a esta rata criminal, a este asesino, porque recordemos, más de 5,000 asesinatos este criminal. Y hoy preguntamos, durante años el guerrillero asesino Gustavo Petro odiaba a los paramilitares, pero le mostraba a los guerrilleros asesinos y al pueblo colombiano que él odiaba a los paramilitares, pero se reunía con Carlos Castaños y pedía a Carlos Castaños asesinar a sus propios aliados. Y hoy sabemos quién es el paramilitar, quién es el guerrillero asesino, el que se reúne con criminales y asesinos. Hoy no es Uribe, hoy no es que Uribe que es paramilitar, no. Es el mismo asesino, terrorista, violador y criminal Gustavo Petro, el jefe de las bandas criminales de las FARC, del ELN y paramilitares. Hoy confirmamos las alianzas de Gustavo Petro con paramilitares y las alianzas de este asesino con las FARC, el ELN y paramilitares. Hoy, ¿qué dicen las ratas? Las que odiaban a los paramilitares, las que salían a gritar que Uribe paramilitar. Hoy no salen estas ratas a decir Petro paramilitar. Hoy no salen estas ratas a decir alias Caca paramilitar, guerrillero, asesino y violador. No salen las ratas de izquierda comunista. Escuchen este explosivo audio donde el guerrillero está pagándole a Salvatore Mancuso, un paramilitar resentido. Recordemos, hay una evidencia, hay una carta donde el mismo Salvatore Mancuso firmó y dijo que Iván Cepeda, Gustavo Petro le habían ofrecido beneficios para que hablara en contra de Álvaro Uribe. Hoy sale esta rata hablando en contra de Álvaro Uribe porque el guerrillero asesino le ha pagado o ha nombrado gestor de paz. Escuchen ese explosivo audio. Es paramilitar Salvatore Mancuso fue invitado por el gobierno Petro a formar parte de la reforma agraria como gestor de paz. La propuesta ha generado críticas y preocupaciones por parte de algunas organizaciones de derechos humanos y víctimas del conflicto armado. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha generado polémica al invitar a Salvatore Mancuso, excomandante paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, a participar en la reforma agraria como gestor de paz.
La propuesta surgió tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro el pasado 21 de marzo, cuando hizo un llamado público a Mancuso durante un evento de entrega de tierras en Tierra Alta, Córdoba. Ahora nos toca a nosotros escoger. Nosotros no pudimos decidir sobre el pasado y, por eso quiero invitar a Mancuso aquí, no a vengarme ni a vengarnos. Hay marcas de sangre. Ojo. Sí, millones de marcas de sangre hay en Colombia. Millones. Si las marcas de sangre nos guían, sigue otra violencia, la que quiere la oligarquía, dijo Petro en marzo desde Córdoba. Siguiendo estas instrucciones, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Arman, inició conversaciones con la defensa jurídica de Mancuso para concretar su participación. Arman destacó la importancia de esta colaboración. En una reciente declaración, le hemos extendido la propuesta a Salvatore Mancuso para que, como gestor de paz, trabaje con nosotros en la reforma agraria, afirmó Arman, resaltando la necesidad de reparar de manera justa a los campesinos afectados por el conflicto armado. No hay mejor forma de construir paz que consolidar una reparación justa al campesino, entregándole y devolviéndole la tierra que se acumuló en medio de la guerra, agregó. Contexto: designación de Mancuso como gestor de paz no puede afectar compromisos en justicia y paz. Su núcleo son y seguirán siendo las víctimas. Para la Agencia de Tierras, la invitación a Mancuso refleja el compromiso del gobierno de integrar a diferentes actores en la búsqueda de soluciones duraderas para los problemas históricos de tierras en Colombia. Sin embargo, la propuesta ha generado críticas y preocupaciones por parte de algunas organizaciones de derechos humanos y víctimas del conflicto armado, quienes cuestionan la participación de Mancuso en un proceso de esta naturaleza, más cuando aún tiene cuentas pendientes con las víctimas de su arremetida como entonces comandante de las autodefensas. Entretanto, la cruzada del excomandante paramilitar por conseguir la libertad fracasó y seguirá en la cárcel. Esto después que la magistrada de Justicia y Paz, con función de control de garantías, determinara que sigue vigente el conflicto de competencias para resolver las solicitudes de libertad de Salvatore Mancuso. En la decisión tomada se indicó que la Corte Constitucional no ha definido si es Justicia y Paz o la JEP el tribunal que debe resolver las solicitudes de libertad allegadas por la defensa de Mancuso y solo, hasta que el alto tribunal dicte la última palabra, se podrá definir la libertad del exjefe de los paramilitares. Salvatore Mancuso, excomandante paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (UC). La JEP asume competencias que no le corresponden, aseveró la jueza al concluir que se está presentando una vulneración al debido proceso, los principios de reserva legal y de juez natural. Lo anterior, como quiera que a la fecha Salvatore Mancuso Gómez, en virtud de su acogimiento voluntario a la ley 975 de 2005, al que no ha renunciado, tiene ejecutoriados 3 fallos parciales transicionales emitidos en su contra. Número Nación: el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez reclamó por la decisión que frenó su libertad. Para la jueza, actualmente existe un limbo jurídico con los procesos de Mancuso, puesto que debe seguir respondiendo ante Justicia y Paz y, por ende, ante las víctimas que fueron reconocidas tras un largo proceso, pero también debe comparecer ante la JEP, que admitió su sometimiento en pleno. A la fecha se encuentra conflicto positivo de competencias entre jurisdicciones frente a la JEP, cuyo conocimiento radica en la Corte Constitucional y que no ha sido resuelto, por lo que resulta razonable que sea dicha corporación la que determine la competencia de la Sala de Casación Penal para resolver en segunda instancia los referidos asuntos frente al postulado Salvatore Mancuso. En consecuencia, lo procedente es abstenerse de resolver el recurso de apelación, aclaró. Contexto: Salvatore Mancuso rompe su silencio y defiende su nombramiento como gestor de paz por parte del gobierno Petro. Es un mensaje contundente. Extraña recuperación de memoria de Mancuso.
ahora acusa a Restrepo de muerte de Vicente Castaño. ¿Por qué quiere salirse de JEP, Justicia y Paz? El excomandante paramilitar dijo que el excomisionado Luis Carlos Restrepo mandó asesinar a Vicente Castaño. Además, señala que está evaluando en retirarse en alguno de los dos sistemas de justicia. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien regresó al país el pasado 27 de febrero, tras pagar una pena en Estados Unidos, produce reacciones cada vez que concede declaraciones. En los micrófonos de la W Radio en la mañana de este miércoles, Mancuso señaló que el señor alto comisionado Luis Carlos Restrepo, con el gobierno nacional, organizaron la muerte de Vicente Castaño y nos extraditaron a los demás. Esta es una situación terrible en donde hubo una conspiración desde el mismo gobierno para asesinar a Vicente Castaño, dijo. En contexto, jueza frenó libertad de Salvatore Mancuso por conflicto de competencias, lo definirá la Corte Constitucional. En la misma entrevista, el exjefe paramilitar, quien busca ser gestor de paz de la mano del gobierno nacional, también dijo que evalúa la posibilidad de renunciar a alguno de los dos sistemas de justicia donde está sometido. ¿Cuál es el mensaje que se les está enviando a los grupos rearmados? Que se desmovilicen para someterse a dos densos sistemas de justicia y ninguno cumple. Estoy analizando y estudiando con mis abogados la posibilidad de renunciar a uno o a los dos sistemas de justicia transicional, afirmó. No deja de ser cuestionable que Mancuso haga esa advertencia y recuerde selectivamente el episodio de la muerte de Vicente Castaño sin entregar pruebas concretas /oblicua lea también. ¿Cuándo quedará libre el exparamilitar Salvatore Mancuso? Esto es algo que tenemos que arreglar con urgencia porque fueron estos incumplimientos los que llevaron al asesinato de 5.000 personas de las autodefensas luego de la desmovilización, agregó. ¿En qué van los procesos de Mancuso con la justicia? La decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá de revocarle 57 medidas de aseguramiento y solicitar la libertad del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, tiene divididas a las organizaciones de víctimas. Para la Fundación Forjando Futuros, que ha documentado varios de sus crímenes, se trató de una decisión positiva. Las medidas tomadas por el Tribunal de Justicia y Paz frente al caso de Mancuso nos parecen acertadas. Creemos que las víctimas tienen que seguir conociendo la verdad, que haya justicia y que Mancuso siga confesando sobre los hechos que generaron la violencia y que nos cuente dónde están todos esos bienes en manos de testaferros que aún no se han entregado, recalcó su directora Nora Saldarriaga. Entérese, inminente libertad de Salvatore Mancuso divide opiniones entre las víctimas. El abogado de Mancuso, Nelson Menjura, habló sobre el caso, en una entrevista con Caracol Radio. A su juicio, una vez revocadas las 57 órdenes de captura, lo que resta es un trámite administrativo de verificación de las medidas de aseguramiento que le figuran en el INPEC para proceder a materializar la libertad. Precisó que ya le fue asignado un esquema de seguridad para su desplazamiento, dado que estará radicado en Medellín. Por lo pronto, también se espera que se agilice el proceso liderado por el gobierno Petro mediante el cual Mancuso sería gestor de paz. Siga leyendo, crisis de orden público en Jamundí tras explosión de motobomba en el centro de la ciudad. El empleo